Muy buenos días, este sábado de Radio Logística. El día de hoy vamos a hablar cómo el servicio al cliente apoya a una logística eficiente en la cadena de suministro. Iniciamos Radio Logística. Damos la más cordial bienvenida al ingeniero Edmundo Arechiga a este espacio radiofónico, logístico. Agradecemos de su manera su participación. Es un gusto tenerlo en esta cabina. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Bienvenido, Edmundo. Cuéntanos sobre tu carrera profesional. Regularmente a todos nuestros invitados les pedimos que nos platiquen sobre su carrera profesional hasta llegar ahora a la posición que tienen actualmente, porque siempre es importante para el auditor que sepa a quién están escuchando en la radio. Ok, bueno, tengo más de 30 años de experiencia, principalmente en temas de logística, distribución y tráfico. Soy ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, tengo estudios en dirección de operaciones y dirección de servicio en el IPADE, y he trabajado en empresas transnacionales mayoritariamente, principalmente en la rama de consumo. He estado en empresas como Procter, como Kraft, como Coca-Cola, como Danone, Energizer, pero también he tenido experiencias en temas de dispositivos médicos, que cambia un poco el enfoque tradicional del producto de consumo. Estuve en Johnson & Johnson y actualmente soy director de operaciones de McGraw-Hill, más en el lado de la educación y de los temas de una editorial. También has estado alguna vez consultoría, ¿no? Sí. La verdad es que tengo, yo creo que 5 años de paralelamente estar realizando proyectos de consultoría en los temas de logística, distribución y tráfico. Modestamente no menciona que fue ganador del Premio Nacional de Logística, pero lo fue, no sé si antes de que entregáramos las estatuillas del TAMEME. No, sí me tocó, fue en 2005, si mal no recuerdo. Eso es, pues felicidades igual por eso. Pues seguimos entonces con la siguiente pregunta. Con toda la trayectoria y los puntos que has podido conocer en las diferentes empresas en las que te has desarrollado, ¿cuáles son tus impresiones generales respecto al desempeño de la cadena de suministro? Mira, yo creo que la cadena de suministro en México sí ha tenido un desarrollo. Yo creo que muchas veces, y seguramente les ha pasado con la gente que invitan, se desgasta el tema de estar hablando de la infraestructura o de la inseguridad. Y eso tiene que ver mucho con el tema de lo que no puedo hacer, y a veces hasta se traduce en queja. Pero cuando lo vemos internamente en lo que sí se puede hacer, y estoy hablando de temas de procesos de planeación, de procesos de alineación interna, en logística, de implementación de mejores herramientas de planeación, de trabajar en el enfoque en reducción de inventarios y reducción de costos, conforme yo participo en los distintos foros o comparto con compañeros del mundo logístico, yo creo que la tarea se ha venido haciendo. Y por eso ahora creo que se refuerza más la importancia de trabajar en el tema de servicio, pero ya no en un servicio de qué servicio yo te doy a ti, mi cliente como un proveedor, sino como integrar cadenas de suministro, como crear y poner al cliente en el centro de la organización. Entonces yo creo que sí ha habido una mejora. Yo cada vez veo más profesionales trabajando. Yo creo que cada vez hay más gente planteando y utilizando la teoría y la técnica de la logística, o de la investigación de operaciones en los problemas del día a día. Entonces sí veo un avance bastante importante desde mi perspectiva. Y los temas, que si la infraestructura, yo creo que hay que aprender a vivir con eso y hay que usar las herramientas para optimizar esas restricciones que se presentan en el medio en el que laboramos. Ahí está un tema importante. Sí, como mencionas, Edmundo, sí han señalado el tema de la inseguridad, el tema de la infraestructura y algunos otros como una barrera para una logística eficiente. Pero recién acabamos de lanzar la convocatoria de las 7 maravillas logísticas del mundo, un tema muy regional, muy local en México, y estuvieron los puertos mexicanos en los primeros lugares. Y bueno, nos critican un poco por eso, pero insistimos nosotros, eso es lo que nos ha permitido, esa infraestructura como sea, nos ha permitido ser uno de los países con más tratados comerciales y a nivel mundial, y con un TLC que hoy está en discusión su posible renegociación. Y David, complementando, no se puede negar el avance que han tenido los puertos, no solo en el proceso en sí de bajar un contenedor y suministrar, sino en el mismo proceso de la información que te proporcionan. Y eso es un reconocimiento de que sí hay avance. Eso es. ¿Por qué las compañías tendrían que voltear su enfoque hacia el servicio al cliente? No solo las grandes del mundo, porque muchas pequeñas nos escuchan aquí en Radio Logística, que también es importante para ellos conocer el concepto. Yo creo que, como comentaba,
el tema de reducción de costos y el tema de inventarios lo hemos venido atacando. O sea, sobre todo en México, que constantemente tenemos crisis económicas o tenemos, ¿no?, un reto de optimizar los costos, hemos trabajado bien en cómo reducir los costos de transporte, cómo reducir los costos de manufactura, los costos operativos de un almacén. Por otro lado, ¿no?, también esa misma crisis nos hace optimizar los niveles de inventario para no tener un capital de trabajo parado. Pero el balance siempre tiene que ver con inventario, costo y servicio. Y tradicionalmente hemos medido el servicio como una transacción comercial de llega un pedido y yo te hago una entrega. Y me pediste 100 unidades y te entregué 97. Y medíamos el servicio solo internamente. Pero no estábamos viendo que del otro lado también hay una contraparte logística o una contraparte operativa. Entonces empezar a trabajar con el servicio no solo tiene que ver en cómo lo mido, sino cómo empiezo a integrar mis procesos con los procesos del cliente, ¿no? Y busco una eficiencia logística. Y ahí es donde están las grandes oportunidades, porque si tengo un tema de inseguridad o de infraestructura y lo trato de resolver yo solo, es más complicado. Si lo alineo con las capacidades de mi cliente y definimos ventanas de atención, horarios de recibo, no circular en horas, ¿no?, complicadas desde el punto de vista de seguridad, empiezas a buscar. Entonces, el servicio, ¿no?, desde mi experiencia, empieza a ayudarte a continuar la optimización de inventario y costo. Es decir, salir de las 4 paredes en las que trabajamos actualmente los logísticos y empezar a ir más allá. Y ese es el concepto de una logística o una cadena de suministro. La cadena de suministro es, integras cadenas de valor de clientes y proveedores y empiezas a trabajar con eso. Entonces, cuando hablamos en este concepto en particular de servicio al cliente, hablamos del que le sigue, que me sigue en la cadena de suministro, es decir, a quien le surto el producto. Ajá. No estamos hablando del consumidor final, aunque el producto va a llegar al final al consumidor. Es que esos son los nuevos cambios y lo más importante que está pasando. Cuando tú hablas de tengo que dar un mejor servicio al cliente, hay 2 definiciones que hay que tomar. La primera es quién es el cliente. Porque no es lo mismo el servicio que le doy al jefe de recibo en un centro de distribución, ¿no?, o al jefe de recibo en una tienda, o al gerente de abarrotes en una tienda, o al consumidor. Entonces, tradicionalmente las definiciones de servicio tenían que ver con un nivel de servicio al cliente como producto entregado, ¿no?, entre producto o producto pedido y producto entregado. Sino ahora tiene que ver con que hay lo que le llaman los americanos el multi-stakeholder, o hay varios participantes en la cadena, y tú tienes que entender que esos varios participantes piden distintas cosas. El comprador pide una cosa, el jefe de recibo pide otra cosa, ¿no? El jefe del patio de maniobras cuando va a hacer pide otra cosa. Entonces tienes que ver si estoy hablando de un tema de transporte, de un tema de mercancía o empaque, o de un tema de información o servicio. Entonces yo creo que primero tienes que definir quién es el cliente. La segunda palabra de servicio a clientes es ¿qué es servicio? Y entonces el servicio también no es algo que todos podamos suponer que es, porque entonces los logísticos caemos en nuestra parte ingenieril, ¿no?, o en nuestro lado derecho del pensamiento, que es pongo un indicador. Sí, pero en el servicio hay cosas cuantitativas que se pueden medir y cosas cualitativas. Entonces también lo que he aprendido en los últimos años es, para hablar de servicio tienes que ir con los clientes y preguntarles qué es servicio. Y servicio no es una definición, o sea, no es un párrafo. Servicio es una lista de atributos, ¿no?, que los clientes manifiestan, ¿no?, como puede ser entrega oportuna, entrega completa, pero también contestar las llamadas oportunamente, atención del representante de ventas. Y cuando empiezas a listar esos atributos te das cuenta que el servicio no depende del área de logística o servicio a clientes, sino depende de toda la compañía, porque tiene que ver con el contenido, por ejemplo, de un libro, ¿no?, con la actualización, con las ediciones. Entonces, esta dualidad de quién es el cliente y qué es servicio es mucho más complejo ahora, ¿no?, que la tradicional definición de servicio al cliente. Nos hablabas, Edmundo, acerca de, bueno, todo este proceso que tienen que integrar a las diferentes cadenas. Y bueno, aquí en esta cabina hemos dicho que logística es colaboración. Entonces, bueno, queda muy claro este concepto. ¿Qué factores han acelerado el enfoque en el servicio al cliente? Bueno, yo creo que básicamente el factor que ha acelerado es la tecnología. Y es el convertirnos en un mundo digital. Es decir, hemos pasado de cadenas de suministro donde antes eran controladas por el proveedor, luego fueron cadenas de suministro donde antes eran controladas por el cliente, y ahora son cadenas de suministro que antes eran controladas, ¿no?, por el consumidor directamente. Y eso ha hecho que la tecnología, ¿no?, redefina lo que es servicio, ¿no? Y eso ha hecho que la tecnología al final, ¿no?, priorice que el servicio a lo largo de toda la cadena tiene que irse ejecutando. Eso es. Edmundo, ¿nos puedes contar acerca de cómo establecer modelos de colaboración entre el cliente y el proveedor?
Mira, yo creo que lo que tenemos que recordar primeramente es que venimos colaborando internamente. O sea, hemos implementado en las compañías lo que es el plan de ventas operaciones o Sales and Operations Planning en inglés. Hemos diseñado nuevos modelos de optimización de inventarios, nuevos modelos de soporte a ventas, nuevos procesos de manejo de los pedidos. Y esa colaboración que hemos hecho son los mismos principios y las mismas técnicas las que hay que hacer, pero ahora en la relación cliente-proveedor. Es decir, en un plan de administración de la demanda ya no tengo el input solo de mi histórico de la demanda, sino puedo tener el inventario que tiene el cliente, ¿no? Su sell-through o su salida final de ventas, y empiezo a tener mucho más información que también la tecnología me permite procesarla más rápido, ¿no? Empiezo a ver que ya no tengo que optimizar solo mi nivel de inventario, sino el nivel de inventario del cliente, y si lo alineo, pues bueno, puedo reducir los niveles de inventario garantizando los niveles de servicio. Y empiezo a ver cuestiones, por ejemplo, de transporte. Anteriormente lo que buscábamos era llenar un camión para poderle entregar al cliente, cuando no necesariamente era lo mejor para el cliente. Y empezamos a colaborar y empezamos a redefinir nuevas unidades de transporte, nuevas frecuencias, nuevos modelos de entrega. Entonces yo creo que colaborar significa que todo eso que he aprendido internamente lo tengo que llevar ahora, ¿no? A integrarlo con los clientes. Pero es importante que entendamos que colaborar no significa intercambiar información, es decir, me mandas el inventario y yo te mando mi inventario, o me mandas tu pedido y yo te surto, ¿no?, el pedido, o compartir información, ¿no? Ni se trata tampoco de consultar, oye, ¿cómo ves si te surto así? Colaborar es mucho más allá, es realmente entender, ¿no?, qué quiere el cliente y cómo alineo mis capacidades con los requerimientos del cliente. Y volvemos al tema de servicio. La base de la colaboración es una clara definición de servicio, que era lo que hablamos. Es exactamente qué es servicio en una lista de tributos, cómo lo evalúan, ¿no?, y cómo yo voy a poder dar ese servicio, ¿no? Y entonces empieza la real colaboración. Y también siempre menciona que es importante que colaborar no es como cuando en las compañías decíamos internamente, lo que nos falla es la comunicación, y todo el mundo decía, ok, ¿y cómo genero un plan de acción? Entonces igual es, pues sentémonos en la relación cliente-proveedor y empecemos a colaborar. ¿Y cómo colaboro? Entonces normalmente necesitas a alguien dedicado, a un experto, a un consultor, o a alguien que esté realmente haciendo ese esfuerzo de colaboración, porque si no, o tiende a volverse muy comercial, con un sentido solo de venta, o muy logístico con un sentido solo de eficiencia. ¿Cómo haces y compaginas, ¿no?, que sea comercialmente óptimo y logísticamente eficiente? Entonces, pues necesitas normalmente alguien que regule eso, ¿no? Eso es. A ver si coincidimos, Edmundo. Otro de los factores que pudiera acelerar este tema de servicio al cliente, de cómo mejorar el servicio al cliente, es la competencia. Yo recuerdo antes de la apertura comercial, pues que el fabricante empujaba producto al mercado, ¿no? Y se lo comía el distribuidor, y como tú mencionas, no me interesaba en ese entonces ese inventario porque no era mío. Yo ya lo solté al mercado y ya no es mío. Hoy la competencia hace que seamos más eficientes, y si no lo somos nosotros, la otra cadena de suministro que compite contra nosotros lo va a hacer. Totalmente de acuerdo, y te voy a decir otra experiencia que yo he tenido. Muchas veces la experiencia del cliente en el servicio no necesariamente tiene que ser la tuya, ¿no?, en el mismo ramo, para que el cliente empiece a exigir, ¿no? Es, por dar un ejemplo, estábamos en una industria del sector salud y estábamos hablando con la gerente de compras de un hospital y estábamos tratándole nosotros como proveedor, ¿no?, de suturas o dispositivos médicos, tratándole de generar un acuerdo de servicio. Y lo que ella decía es, oye, yo quiero el servicio como cuando viene una refresquera, ¿no?, y me surte el refresco del agua y me levanta el pedido y ahí mismo me da la factura, ¿no?, y al día siguiente me está entregando. Y entonces decíamos, no es lo mismo. O sea, y primero fuimos defensivos y luego nos dimos cuenta que la experiencia que tenía esa compradora era, oye, pues como me atiende el refresquero es mi benchmark, ¿no?, es mi punto de referencia y yo quiero que me surtan igual. Y entonces lo que dices es muy importante, no estás compitiendo solamente contra el mismo contra tu competencia directa, si es un producto o un servicio, sino también contra toda la competencia en general que está creando nuevas experiencias de servicio en los clientes. Y eso te redefine totalmente. Y volvemos a lo mismo. Lo único que tienes que hacer para entender eso es una correcta definición de quién es el cliente y qué es servicio para que lo pueda alinear. Edmundo, bueno, un poco para tener más claro lo que nos estás mencionando, ¿cómo defines el servicio desde la perspectiva del cliente? Mira, lo hemos mencionado. Lo más recomendable es hacer una encuesta.
Y puedes hacerlo lo más sofisticado a través de una agencia de investigación de mercado o lo puedes hacer visitando clientes. Me ha tocado ambos esfuerzos. En un esfuerzo en una compañía que estaba, agarramos y toda la compañía, sin importar el área de contabilidad, administrativa, ventas, logística, salimos con una encuesta diseñada interna a conocer a los clientes y a preguntar, ¿no?, qué era lo que era servicio para ellos. Y aparte nos sensibilizó a toda la organización. Pero también me ha tocado hacer con agencias de investigación de mercados sofisticadas, técnicas, para encontrar una muestra representativa y todo. Pero lo que tienes que hacer es entender qué hace el cliente, definir esos atributos y luego hacer 3 cosas. 1, ¿cuál es el nivel de la expectativa que tiene el cliente de ese servicio? Es decir, ¿cuál es la prioridad? ¿Es más importante que entregues completo o a tiempo, o que le contestes el teléfono, o que el empaque no tenga problemas de calidad, o que la factura llegue bien impresa, ¿no? Entonces, primero es cuál es la expectativa del cliente, su prioridad. Segundo, yo como compañía, ¿qué tan bien lo estoy haciendo?, ¿no? Y entonces que empiece a evaluar en esas prioridades una calificación. Y tercero, que muchas veces no lo hacemos, es ¿dónde está la competencia? Y con este alcance de la competencia desde el punto de vista de la experiencia, no desde el punto de vista si yo vendo jabón, el otro que vende jabón, o si yo vendo refresco, el otro que vende refresco, sino desde el punto de la experiencia para que entiendas dónde, ¿no?, estaría eso. Si tú cruzas la expectativa del cliente con la experiencia de tu servicio, con la experiencia del servicio de la competencia, puedes empezar a encontrar cosas muy interesantes como ¿qué me hace diferente? ¿Qué hace mejor la competencia? ¿Qué hago mejor yo? ¿O cuál es la demanda insatisfecha de los clientes? Porque muchas veces estamos generando iniciativas de mejora que el cliente no quiere, porque el cliente no las valora. Entonces es mejor generar algo que valore y que me permita ser mejor que la competencia. O estoy tratando yo de ser una pyme y tratar de competir en una ventaja competitiva que tiene una compañía grande transnacional. No voy a tener el volumen. Ok, pero entonces no compito por costo, pero sí puedo competir por acercamiento al cliente, ¿no?, por mi eficiencia operativa, por estar mucho más cercano a sus necesidades y darle respuesta. Entonces yo creo que ese es el balance de servicio que tenemos que entender. Eso es. Así como se implica la tecnología, también está el talento humano involucrado en este tema de servicio al cliente. ¿Cómo este tema de colaboración en una cadena de suministro afecta a ese talento logístico que hay en las empresas? Mira, eso es quizás el proceso de cambio más interesante que me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque pasamos de ser muy ingenieros, y yo luego mismo reconozco que soy demasiado ingeniero, por lo tanto, ¿no?, soy muy izquierdo, para mí todo es un proceso, para mí todo es una meta, un objetivo y un indicador de desempeño. Y de repente cuando estás en la relación de servicio, lo que mencionábamos, ya no es lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Y entonces te toca educar, la parte de indicadores con la parte de percepciones, ¿no?, la parte de procesos con la parte de experiencias o vivencias del cliente en el modelo de servicio. Entonces, esa integración, eso es lo que hace que cambien las características del personal que ahora debe estar en logística. Sí necesitamos a la gente que conozca la teoría, que traiga la teoría a la práctica, que sepa diseñar procesos, trabajar en indicadores, buscar eficiencias y ahora con la complejidad, modelos matemáticos o de investigación de operaciones. Pero también empiezas a tener a alguien que sea muy buen negociador, que sea muy empático, ¿no?, que tenga, como decimos, más mano izquierda o más mano derecha y sepa relacionar y no choque como luego chocamos los ingenieros. Pero también necesitan tener una visión de negocio y ser muy financieros, porque para lograr la colaboración, ¿no?, primero tienes que convencer a los directores generales de ambas compañías o de 3 compañías que estén entrelazadas en una cadena. Lo mejor es para hacer un caso de negocio y donde vean cómo eso que traduces en cualitativo y cuantitativo también lo puedes subir a un ahorro económico. Agradecemos, bueno, se nos ha terminado, Qué pena, ¿verdad? sí, desafortunadamente el tiempo tan interesante que está toda esta charla. Agradecemos muchísimo tu participación, el estar aquí con nosotros en Radio Logística, el ingeniero Edmundo Arechiga, toda una personalidad en el mundo de la logística. Recién acabo de publicar en la revista Forbes un artículo sobre el tema, así que en este momento estaré posteando la liga del artículo para que complementen esto que nos ha platicado Edmundo aquí en los micrófonos de Radio 620. Muchas gracias, Edmundo. No, pues muchas gracias y un placer como siempre compartir. Gracias.